Bienvenidos a World's Geek, es su semanario nerd de confianza. Este día estamos de manteles largos, señores y señores. Estamos en el mes de Supergirl, entre otras cosas que se celebran en el mes de junio. Y pues tenemos a una invitada enorme. El día de hoy tenemos con nosotros a Mariana Moreno. Para quien no lo sepa, ilustradora, artista mexicana, más de 20 años trabajando en esto. Y recientemente su trabajo más sonado ha sido pues ser parte de la historia por parte de México para Supergirl El Mundo. Mucho gusto, Mariana, buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Si gustas presentarte con nuestra audiencia, adelante, la palabra es tuya. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Isaac, gracias por la invitación, gracias por el espacio y pues gracias por invitarme aquí a hablar un poquito de lo que nos gusta, ¿no? Del arte, de los superhéroes, la ciencia ficción, ¿no? Y pues bueno, como bien dices, pues soy artista mexicana, inicié mi carrera en esta parte del dibujo, de la ilustración aproximadamente como a los 15, 16 años. Y bueno, poco a poco pues he ido haciendo trabajos de publicidad, de mercadotecnia, etcétera. Y pues afortunadamente, pues más recientemente he tenido la oportunidad de colaborar en Disney Lorcana, que es un juego de cartas, los llamados TCG, los Trade Card Games, que por ahí hay una franquicia medio famosa que se llama Pokémon, no sé si la ubican. El Magic. Ándale, Magic, One Piece, todos esos son trading card games y pues hace un par de años Disney sacó su propio trading card game que se llama Disney Lorcana y pues ahí participamos artistas eh, de todas partes del mundo, ¿no? Y entre ellos hay varios mexicanos participando ahí y pues yo también tengo la fortuna de poder colaborar con Disney Lorcana y efectivamente de mis trabajos más recientes es participar en el compendio de Supergirl The World para DC Comics. Sí, bueno, de hecho, en cuanto pudimos, agarramos este Supergirl The World y lo leímos. Ajá. Aparte, o sea, me encanta porque creo que es en parte un sueño para un fan de Disney trabajar en algo relacionado con Disney. Respecto a lo de lo Arcana, de hecho, pues justo haciendo mi tarea de Ajá. investigación para el podcast, pues te escuché hablar de que eres fanática de Disney y justo me parece algo increíble, ¿no? Aquí creo que es una parte de esta cultura como geek, que casi no ha sonado lo de ser fan de Disney, pero hay gente muy, muy entrada en todo eso, ¿no? Entonces, aparte de eso, bueno, he visto los trabajos estos del coloring book de dinosaurios, me encanta tu arte de Mm. dinosaurios. De hecho, aquí tengo a mi Triceratops acompañándome. Ay, qué genial. Este, toda la vida he sido muy fan de los dinosaurios, entonces como que conecté muchísimo con esa parte de tu arte. Ok. Eh, pero bueno, iniciando un poquito con las preguntas, queríamos preguntar, eh, ¿cómo comienzas pues, en el arte, en el dibujo, o qué es lo que te atrae hacia ello? Ya, pues mira, yo creo que desde muy chica, desde que estás en el kinder y te dan tu cuaderno de hojas blancas y tus crayolas, pues desde ahí ya yo disfrutaba mucho, ¿no? Esa actividad en particular, pues podía pasarme horas y horas y horas dibujando. Y pues obviamente sin querer queriendo vas mejorando, ¿no? O sea, la pura práctica hace que tu estilo, tu técnica empiece a mejorar de manera natural. Y pues yo seguí dibujando pues toda mi vida, ¿no? Y de pronto pues ya como a los 13 14 años que estás en la secundaria, que empiezas ya a pensar en la orientación vocacional, que empieza a ver como estas ferias de universidades y todo, pues yo ya definitivamente decía, pues es que esto es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Y definitivamente me quiero dedicar a esto.
de hecho, pues afortunadamente tuve unos padres que siempre me apoyaron en mis gustos, en ese entonces pues era como mi hobby, ¿no? Pero me apoyaron, me metieron a clases de pintura, yo tenía como 9, 10 años, y pues empiezas a mejorar, a mejorar, a mejorar, y ya llegas a un punto en que dices, híjole, pues yo creo que sí me gustaría ya vivir profesionalmente de esto, ¿no? Y pues tal cual, yo estaba buscando una carrera universitaria que pudiera encaminarme a la cuestión de los cómics, de la ilustración, de la animación. Sin embargo, pues te estoy hablando de los años 2000, inicios de los 2000, ¿no? Y si bien había carreras que estaban relacionadas de alguna manera con este oficio, estaba diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, había varias opciones. Sin embargo, ninguna era así como que específicamente de arte secuencial o de ilustración o de creación de personajes. Ahorita, afortunadamente, hay mucha oferta académica respecto a carreras de animación digital, y gracias al Internet y a las redes sociales, pues el acercarte a una escuela internacional en Estados Unidos, Canadá, Europa, que enseñe este tipo de arte, pues es mucho más fácil, pero pues en ese entonces era un poquito más complejo, ¿no? Entonces, pues yo seguí en búsqueda de una escuela, de una universidad, y pues me encontré con un grupo de dibujantes, de escritores que ya tenían una trayectoria destacada aquí en nuestro país. Y pues ellos vieron mi trabajo, yo me emocioné porque pues eran especialistas en cómic y en narración gráfica. Y cuando ellos vieron pues mis trabajos, mis dibujos de los cuadernos de matemáticas que hacía en la parte de atrás, pues me dijeron, sabes que tienes muy buen nivel, te invitamos a aprender directamente en nuestro grupo, ¿no? Y fue justamente con ellos que aprendí en gran parte ya lo que es el trabajo profesional, ¿no? De tener un deadline, de cumplir con un cliente, bases artísticas, técnicas, etcétera. Y durante mucho, mucho tiempo estuve colaborando con ellos en proyectos sobre todo de publicidad, ¿no? Por ahí puedes ver en el portafolio, en mi portafolio, que hice el rediseño de los personajes de Calzado Coqueta y Audaz, que me sorprende que hoy por hoy siguen utilizando esos diseños. Y bueno, trabajé también con Bubble Gummers, en su momento la competencia de Coqueta y Audaz, en conjunto con un compañero, ¿no? También hicimos cómics, hicimos rediseño de personajes, trabajamos para pues diferentes empresas, ¿no? BenQ, la granja El Tío Pepe, que es como una granja didáctica, ¿no? Sí, aquí en México. me tocó ir de Y, niño. y varias marcas. Uno de los trabajos que recuerdo mucho es un cómic medio underground que se llama La fábrica de la felicidad de Coca-Cola, y que en algún momento en cines y en televisión salieron unos comerciales de Coca-Cola en donde se veía el expendedor de botellas de Coca-Cola, que metías la moneda y entraba la moneda y era dentro del expendedor como un mundo con personajes ahí rarísimos, ¿no? Y la moneda viajaba y entonces tenían que conseguir la botella y no sé qué. En su momento, la agencia de publicidad de Coca-Cola nos pidió hacer la adaptación de esos comerciales a un cómic. Y pues ese fue uno de los trabajos que recuerdo mucho con cariño, y era un reto, ¿no? Porque de las cosas más difíciles que he hecho, que he dibujado en mi vida, ha sido una botella de Coca-Cola. Tiene unas proporciones muy, muy exactas, y me acuerdo que nos mandaban muchas correcciones para que la botella quedara así perfecta, ¿no? Y bueno, como les comento, estuve varios años ahí hasta que pues llegó un momento en que decidí tomar como un camino de artista independiente. Eh,
más bien recientemente, pues llevo 3 años pues les di las gracias a este grupo que me enseñaron muchísimo, pero pues ahora sí que era tiempo de tomar mi propio camino, ¿no? Y aquí estamos. Sí, de hecho me parece algo muy interesante. Para mí fue una especie de shock el ver lo de los Bubblegummers. Esto nunca lo he contado aquí en el podcast. Los Ajá. Bubblegummers eran de mis zapatos favoritos de cuando era niño, chico, chico. Olían a Porque chicle. olían a chicle, exactamente. Eran unos zapatos increíbles. Ah, Sí, wow, sí. ok. O sea, me dio así el choque, ¿no? Y es muy bonito cómo el arte nos lleva a encontrarnos con cosas, pues, que nos conectan a recuerdos, incluso si no es algo per se arte secuencial, cómic, es pues de lo que más hablamos aquí, de lo que más ñoñamos aquí en Words Geekes. Sí, cabe mencionar, perdón, que el rediseño de los personajes de Bubblegummers los hizo Alejandro Palomares, gran artista que ahorita también está en su camino independiente, pero fue él el del rediseño y entre los dos hicimos un par de cómics de los Bubblegummers que creo que tuvo más fuerza y distribución en Brasil. En Brasil me acuerdo que le dieron muchísimo presupuesto a toda la campaña publicitaria. Incluso hicieron mucho material con los personajes. Me acuerdo mucho de una lonchera. Hicieron una lonchera. Es como lonchera, pero adentro de la lonchera pues, es donde te daban ya los zapatos que comprabas. Entonces estaba bien padre todo lo que hicieron allá en Brasil. Los brasileños Sí, son muy fan de los personajes caricaturescos. Tienen Pues mucha sí. sí, sí. cultura. Uh-huh. Cuando agarran un personaje, he dado cuenta que los brasileños son fans de todo lo de ese personaje. Lo he visto mucho, o sea, siempre lo he visto con el Chavo del Ocho, ¿no? Pero es que el caso del Chavo del Ocho es como uno muy por encima de muchos que existen. Por ejemplo, cuando he visto que los brasileños agarran personajes como Batman, Uh-huh. hacen todo de Batman. Y hacen ediciones especiales de Batman y todo de Batman. Y retomando un poquito de tu trayectoria, yo recuerdo un momento muy puntual en mi infancia donde, bueno, no sé si esto revele un poco de mi edad. No era ni muy O la chico ni muy mía. viejo. Estaba en el límite de la infancia antes de Ah, dar el salto. fue ayer. Okay. Ayer. Es que, bueno, un pequeño No contexto. puedes decir cuando estabas Estoy chico, porque chaparrito, pues ¿no? sigues. Estoy chaparrito de persona, ¿no? Eh, Hubo un momento de mi infancia donde mis padres, pues, me compraban muchos zapatos de Coqueta y Audaz, ¿no? Y justamente recuerdo muy puntualmente en uno de esos pares que venía un cómic, que venían Okay. comicitos en los calzados de Coqueta y Audaz, y en el momento en el que estábamos haciendo un poco de investigación para poder adentrarnos un poquito a esta entrevista y conocer un poco más de tu trabajo, más allá de lo que la gente suele conocer por encima, fue muy curioso darme cuenta que mucho de eso que estaba presente ya en esa imagen de marca, lo Uh-huh. habías hecho tú. Tú estabas involucrada desde ese entonces en esa clase de Sí. trabajos. Para mí fue muy curioso, fue como un círculo completo Ah, qué para mí. padre. Sí, sí, sí. Fíjate que me parece que esos cómics ya los hizo otro estudio. Ahora sí que yo hice nada más el rediseño y sí fueron otros dibujantes. La verdad es que ya no sé, en algún momento hice páginas de cómic de Coqueta y Audaz, pero hasta donde yo sé, ese cómic ya no salió al público. Los cómics que salieron al público fueron de otro estudio, de otros dibujantes. Pero sí, el rediseño sí fue mío. Otra pregunta que aquí quería hacer es, ¿cómo es que usted descubre, cómo es que usted, perdón, No te preocupes. ya nos habías dicho que te habláramos de tú, de repente Sí, sí, se sí, va la no te onda. preocupes. ¿Cómo descubres el cómic? ¿Cómo, bueno, el arte secuencial o en general, es algo que ha estado contigo desde, pues, desde niña o es algo que descubres más adelante? Fíjate que obviamente pues en algún momento de niños llegó a nuestras manos un cómic, ¿no? Lo leímos en algún momento, pero yo realmente, así que tú digas, si los cómics marcaron mi infancia, la verdad es que no. Eh,
a mí me marcó más la animación. Ahora sí que papá Disney y papá televisor fue mi principal influencia. Todas las caricaturas de los 90, ¿no? Mi Pequeño Pony, Los Cariñositos, Thundercats, Los Halcones Galácticos, todos esos sí eran los que yo veía. Y sobre todo toda esta etapa del renacimiento de Disney de los 90, pues esa fue mi influencia principal, ¿no? Yo empiezo realmente como a consumir un poco más de cómic cuando sale Star Wars Episodio 1, que tendría como 10, 11 años. Eh, que me acuerdo que salen estos cómics, que son básicamente la adaptación de la película a cómic. Y ahí es cuando empiezo a consumir, ¿no? Posteriormente también me metí mucho a los cómics de X-Men, también porque salió la película de X-Men, me encantó, y también empecé a consumir más cómics de X-Men, ¿no? Y pues ya prácticamente esa fue como que la etapa en donde ya entré a este grupo y pues ellos tal cual eran especialistas en arte secuencial, en cómic, y básicamente pues ya me entrenaron de lleno en eso. Yo tengo una pregunta respecto a eso, ¿no? Ujú. En, habiéndose preparado toda su vida, o al menos hasta este punto, mentalizada más hacia la ilustración y que además tuvo la ilustración comercial después, ¿cuál fue la dificultad de pasarse a un medio que uno implica la narración y dos, la secuencialidad, ¿no? Y no solamente la imagen ilustrativa estática. Ah, como, perdón, es que En pocas palabras, ¿cuáles serían como las dificultades en su momento que usted sintió de Ajá. adaptarse de solamente ilustrar a tener que narrar en un cómic, al lenguaje del cómic de la narración? Ok, ok. Pues mira, cada uno tiene su dificultad propia, ¿no? Porque en la ilustración, pues tienes que pensar mucho en la composición y en el mensaje, en una sola imagen, ¿no? Valga la redundancia. Y en el cómic tiene, como bien dices, esta parte de la narrativa. Entonces, si bien en la ilustración puede haber una descripción previa a lo que viene siendo el brief, ¿no? Una descripción general de lo que quieres que se vea en la ilustración. En el caso del cómic son, ay, creo que se quiere ir la luz de aquí, entonces si me voy, aguántenme tantito porque quizás es que está lloviendo, Sí, entonces no se perdón. preocupe. Sí, sí, no pasa nada. Y en el cómic pues es un trabajo previo de la idea, de desarrollar la idea, de desarrollar el guión, eh, que requiere también una elaboración importante y muy dedicada. Y hay que tomar en cuenta que, pues, en el cómic es cada viñeta es una ilustración. Claro. Entonces tienes que ir viendo de qué manera hay acentos en donde quieres que cierta acción o cierto diálogo resalten y se tiene que utilizar una composición de imagen específica o una perspectiva o un color para que se dé precisamente ese acento. Vas llevando al lector a través de las páginas para que se genere una reacción emocional, ¿no? Quizás en la ilustración la reacción emocional tiene que ser inmediata, ¿no? Mientras que en el cómic son varias emociones que se van dando en el transcurso de esa lectura. Entonces es diferente y es una complejidad diferente. No Ahora, sé si eso respondió a tu pregunta. No, sí, más que perfecto. Ok. yo tengo esta pregunta ya adentrándonos un poquito más al medio del cómic, justamente hablando de que ya pasamos de esa ilustración un poco más estática y al arte secuencial. ¿Cuáles fueron tus influencias o cuáles fueron los artistas o incluso narradores? ¿Cuáles fueron las cosas que a ti te inspiraron o te marcaron para narrar las historias gráficamente como las haces tú? Pues yo creo que principalmente
tengo que decir que toda esta cultura artística de los 90, soy súper noventera. O sea, tengo mira, tengo mis ositos de gomita. O sea, me encanta el glitter, me encantan los 90. Entonces sí, estoy muy influenciada por ese tipo de historias, por ese tipo de narrativa, ¿no? Me acuerdo mucho de Capitán Planeta, las Tortugas Ninja, y es como que obviamente esa impronta que se te queda, digamos que se dice que en la psicología se dice que los primeros 7 años de tu vida, lo que aprendas en esos primeros 7 años, lo que veas con tus papás, lo que experimentes, se te va a quedar por el resto de tu vida. Entonces me imagino que en el arte es algo similar, como que lo que ves en esos primeros 7 años de tu vida es lo que pues más se te va a quedar por el resto de tu vida hablando artísticamente. Entonces, pues sí, yo creo que esos son mis principales influencias. Obviamente, pues creces, lees otras cosas y pues que te van gustando y la manera de narrar, eh, pues también aprendes y intentas pues seguir diferentes ejemplos, pero principalmente lo que aprendiste o lo que te influenció en esos primeros años es lo que se te queda. Y de esta manera, ¿hay algún artista en particular o alguna persona tal cual en la cual tú hayas seguido su trabajo o de la cual tú te inspires para... Oye, como que se quiere... para hacer el trabajo como lo realizas hoy día? ¿Has tomado parte de eso? Pues mira, también cabe mencionar que mi estancia en el grupo que les comento, pues influyó muchísimo también. Toda esta narrativa de superhéroes, de incluso los mismos cómics de publicidad, eh, pues tienes que resumir como que la marca en unas cuantas páginas, ¿no? Y tiene que ser algo así, no tienes mucho espacio, entonces tienes que ser como muy contundente en ciertas ideas y dentro de esta, como muy claro en inicio, clímax, final, ¿no? Etcétera. Obviamente, cuando tienes mucho más espacio, pues tienes la libertad de crear todo, pues todo un plot, ¿no? Secuencias de eventos, de eh, diferentes tiempos y circunstancias, etcétera. Un mayor desarrollo de personajes. Al momento no me ha tocado realizar ese tipo de narrativas mucho más complejas. Sin embargo, creo que ese entrenamiento de cómic publicitario me ayudó mucho para, en este caso, Supergirl The World, pues fue algo muy corto, pero que se tenía que resolver, ¿no? Sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, nada más quiero destacar dos cosas. En lo personal, la primera, me parece muy lindo que hayas rescatado la parte colorida y la parte tierna y la parte hermosa de los 90s, porque creo que los 90 se dividen en dos cosas, ¿no? Sombrío, emo, gótico, tenebroso y, Glitter. y Glitter. glitter. Y glitter esponjosito. Y Ajá. la otra es que, a ver, dentro de lo que yo considero una buena narración, en lo personal, yo sí considero que has hecho un muy buen trabajo en tus trabajos recientes y en lo particular en el cómic de Supergirl, en la historia de la que nos trajo aquí al día de hoy. Claro. Me gustó mucho cómo lo narraste. A ver, ahí justamente es una antología de personas a lo largo de todo el mundo y aún viendo muchos artistas europeos, los mismos gringos, me gusta ver cómo destaca por
por su colorido y también por la manera de su trazo, el arte mexicano. Ahora sí, Ok. me agradó bastante. Ahora sí, chavaco, ahora sí quería hacer una Eh, pregunta. No, muchas Rolos gracias. quería Sí, yo continuar que... con la siguiente pregunta. No, yo antes de una pregunta, quería comentar respecto a eso mismo que estaban ahorita hablando. Esta situación de que un relato corto, quizás para mucha gente es muy fácil, ¿no? Haces una historia rápido, unas páginas y ya. Y no. Hay muchos autores que hablan respecto a eso. La idea de que, por ejemplo, Alan Moore dice de que si sabes contar una historia en 4 páginas, en el caso de cómic, eres un maestro de la narración. Y viendo en este caso de Superhéroe el mundo, sin desprestigiar el trabajo de otros países, porque todos hicieron un trabajo que dentro de lo que se podía se hizo bien, se nota mucho la diferencia en cómo se cuenta una buena historia en el caso pues, en el caso de Supergirl en México, ¿no? Mm, Porque en tan pocas páginas te cuenta un inicio, un desarrollo, un final, que recupera elementos del personaje o de la relación del mundo que tiene, por ejemplo, la aparición del ex, de forma muy ajena a través de una esfera, pero bueno, se recupera ese elemento que es reconocible del mundo de Superman y Supergirl, además de ujú. que también se exaltan los elementos clásicos o tradicionales de México, ¿no? A través de los... se me fue el nombre de estos seres mágicos. Alebrijes. Alebrijes. Alebrijes, gracias. De los alebrijes, ¿no? Y la locación incluso. Iba a hacer el comentario rápido. No es porque seamos mexicanos, simplemente nos gustó más, nos gustó más el Supergirl de México que el de los demás países. Ok. Ajá. Eh, Aclaro para la audiencia. No, Eh, muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que respecto, un poquito comentando respecto a lo que decías de, pues de los elementos, de los alebrijes y todo. eh, bueno, el trabajo de mesa específicamente para Supergirl, y con trabajo de mesa me refiero a la consolidación de la idea y el guión, tomó bastante tiempo, tomó bastante tiempo, porque al inicio eran varias ideas que había que trabajar, ¿no? Al final DC era el que daba el visto bueno final, y afortunadamente de entre esas ideas que se estaban presentando, afortunadamente escogieron y dieron el visto bueno a la que yo consideré más personal, porque en las otras propuestas pues eran muy diferentes, incluso un poquito más oscuras, pero esta efectivamente, y como bien lo notaron, pues es muy colorida. Obviamente en gusto se rompen géneros, y hay mucha gente que obviamente dice, no, pues los colores están muy chillones, o quizás cambiándole un poquito las tonalidades habría funcionado mejor. Quizás sí, pero pues hablando de estilos, ahora sí que mi estilo se puede considerar más colorido. Por ahí alguien comentó que se veía muy lorcana, y pues sí, evidentemente sí se ve muy Lorcana, pues es un estilo muy Disney, pues es como mi estilo muy característico, muy colorido. Y pues bueno, metes alebrijes, tienes que meter color, ¿no? Y fíjate que, o sea, ya viendo el producto final, lo veo y digo, chin, me hubiera gustado mejorar esto, el diseño de aquello, aquí como que habría funcionado. Siempre, pues los artistas vamos a ver así como que, ay, esto se pudo haber hecho mejor. Pero bueno, hay una frase que dice, better done than perfect, que significa preferible hacer que esté hecho a que esté perfecto, ¿no? Entonces, claro. pues ya se realizó. Estoy súper agradecida con la gente a la que le ha gustado. Creo que está teniendo una buena recepción. Y pues contenta, ¿no? De que les esté gustando el arte, la historia y todo en general. Sobre todo porque considero que es una historia muy mía, muy de mi estilo, ¿no? Muy yo. Sí, bueno, a lo mejor estoy pecando de chismoso y me estoy preguntando algo que no debería, pero ¿cuáles eran los elementos de estas historias alternativas? ¿Había algo
que te hubiera gustado rescatar de ellas? ¿O puedes hablar de cuáles eran estas historias alternativas de casualidad? No, la verdad es que no puedo hablar, obviamente, del proceso, pero definitivamente la que DC aprobó fue así como que sí. Sí, estuve. Me hizo muy feliz la decisión de DC final. Ok, bueno, otra cosa que queríamos preguntar aquí es, justo ya enfocándonos más a Supergirl en el mundo, ¿cómo es que llega esta oportunidad? ¿DC es quien te contacta? ¿Cómo fue sucediendo todo el proceso? No, básicamente quien me contactó fue Editorial Panini. Panini Ajá, fue quien tal cual me mandaron un mensaje por Instagram y pues me comentaron que pues había un proyecto que les gustaría que invitarme a participar y pues ya fui con ellos, me platicaron y dije, ay, pues claro, claro que sí, ¿no? Y pues obviamente Panini maneja todas las licencias de DC aquí en México y fue a través de Editorial Panini. Y obviamente DC es quien da los vistos buenos, entonces pues también estaban como muy en comunicación con DC. ok. Es como complicado el andar, bueno, con la comunicación entre DC y todo, o sea, em, Pues afortunadamente fluyó bien y salió el proyecto y eso es lo que importa. sí, o sea, de hecho, o sea, aquí todavía no ha salido en México, Panini todavía no nos lo ha traído, yo ya no Ujú. puedo esperar a poder tener mi copia. De hecho, la verdad es que, Panini, si estás viendo esto, por favor. Eh, pero sí, Tanto dinero que le me hemos parece dado que a es un... Panini y no lo ha traído todavía. ¿Mande? Que tanto dinero que le damos a Panini cada mes y no lo trae todavía. Me siento ofendido. Panini, de hecho, bueno, después platicaremos de eso, Es que se cruzó pero el mundial y las Sí, sí, estampas y justo, el o sea, álbum, entonces. creo que el mundial y pues es que Panini no nada más maneja eso, Panini nada más maneja mangas, maneja Marvel, maneja infinidad de licencias aquí en México, entonces pues esa es otra de las situaciones logísticas que tiene, es una de las claro. razones por las que desafortunadamente todavía no lo tenemos en nuestras manos, pero se los aseguramos aquí, en cuanto salga, pues vamos a tener aquí nuestro hardcover de Supergirl en el mundo. Yo tengo una pregunta englobando el tema de Supergirl, ¿no? ¿Qué tanta relación tenía con el personaje de Supergirl, con su mitología, con sus cómics? ¿Era un personaje que realmente tuviera así como que un cariño especial? ¿O fue más como un, bueno, voy a ver qué puedo contar con ella? Ya. Fíjate que yo de Supergirl, así de infancia, la verdad es que nunca consumí cómics o series ni películas. Yo Supergirl empecé a consumir, eh, yo creo que a mediados de mis veintes cuando salió la serie de Melissa Benoist, que La estuvo CW. que justo creo que salió muy a la par de todas estas series de Arrow y Flash. Flash y todo eso. Y la verdad me gustó mucho y creo que incluso el diseño de mi Supergirl se basa mucho en la figura de Melissa Benoist. Y creo que esa fue la influencia principal hablando de Supergirl, ¿no? De hecho, justo ahora otra cosa que se me pasó a comentar ahorita, habías comentado que justo, o sea, tus influencias son noventeras, esta Mm, parte luminosa de los noventas. Em, Los y a buenos mí me noventas. recuerda, a mí me recuerda muchísimo lo colorido, lo bonito, por ejemplo, a la caricatura de las tortugas ninja, ajá. noventera. Y hay de hecho unos cómics de este Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Ujú. que tienen muchísimo este arte. Entonces, ¿hay algún proyecto, bueno, o sea, ya hablando de hipotético simplemente, o sea, de que si tú pudieras trabajar en algún proyecto de cómic o proyecto de algún personaje de los 90, ¿qué te gustaría trabajar? Ay, uff. Este, ¿Cuál de todos? me gustaría mucho hacer cómic de Disney.
Así específicamente cómic de Disney me encantaría. Sobre todo porque noto en las publicaciones de cómic de Disney que les dan como una libertad a los artistas de explayarse en cuanto a mostrar como su estilo propio, porque en Lorcana los personajes te tienen que quedar exactos, o sea, te revisan milimétricamente las orejas de Mickey, la nariz, los ojos, los guantes, o sea, todo es así como que muy milimétrico, ¿no? Y te tiene que dar, te tiene que quedar exactamente, se le dice on model, que es igual al modelo. Disfruto mucho el realizar esas ilustraciones Disney Lorcana, sin embargo, obviamente, o sea, se conserva de manera general el estilo de Disney Lorcana, que es muy específico, ¿no? Realmente, o sea, si le quitas el crédito a las cartas, Mickey es Mickey en todas, ¿no? No se logra, o sea, salvo algunos artistas, quizá, no logras distinguir una diferencia de estilos. O sea, todo es está bien, no tanto homogéneo, pero muy bien coordinado el estilo artístico. Todos nos adaptamos, todos los artistas nos adaptamos al estilo Disney Lorcana, ¿no? A diferencia de cómics de Disney, tú sí puedes distinguir claramente si aquí un artista, si tal o fulano, mengano, perengano, fue el que hizo ese cómic. Entonces sí me gustaría mucho participar en cómic de Disney para explayarme un poquito más pues en lo que es mi estilo, mi estilo de dibujo, que originalmente yo siento que es la línea negra, tal cual, mientras que en Disney Lorcana no hay línea, o hay línea de color, o es muy sutil la línea. Entonces sí me sentiría muy libre de poder experimentar un cómic de Disney, ¿no? Obviamente también pues Tortugas Ninja, Mi Pequeño Pony, todos esos, si me dieran la oportunidad de hacerlo a mi estilo, ¿no? Me estaría súper interesante, porque, o sea, esa libertad que tienes de poder interpretar a los personajes con tu propio estilo, pues es una sensación muy bonita. De esta manera, yo creo que serías muy feliz en Dynamite. Muy feliz. Sí, exacto. Pues ahí vamos. Estoy tratando de convencerlos porque pues ya hice la portada de Vampirella, que justamente fue para Dynamite. Entonces, pues ahí les estamos haciendo manita de puerco para que Ay, para no, ver y si aparte, dan algo. Isaac con Dynamite tenemos aquí al mayor fan de Dynamite del condado. Somos como 5 A en mí me gusta, México. a mí de Dynamite me gustan mucho los cómics de Stitch. O sea, recomendaciones súper rápidas, amigos. Si no han leído los cómics de Stitch de Dynamite, están muy lindos. Lo siento como un apapacho porque pues Disney es algo que está muy conectado con las infancias de muchos, con mi infancia, y me gustan mucho los cómics de Stitch. Pero sí, me parece que es algo muy bonito. Justo creo que sí, el arte, bueno, tu arte quedaría muy bien dentro de estos cómics de Dynamite. Esperemos ver futuros proyectos ahí. Sí, cruzando dedos. No, Sí, sí, aquí también. Cuando el momento en el que esto se concrete, se va a ver que aquí se predijo. Porque es muy Subimos interesante el eso, clip. porque comentabas que a ti te gusta mucho esta cultura noventera, los brillantes noventas, y muchas de esas licencias que mencionaste, curiosamente, son licencias que están en Dynamite. Silverhawks también está en Dynamite, Thundercats Wow. está en Dynamite, y luego aparte muchas de estas cosas de Disney, los cómics de las licencias de Disney también son publicados por Dynamite, y entonces por eso cuando mencionabas eso de que te gustaría hacer cómics de Disney, dije, sería muy buena idea que Mariana tenga rienda suelta en Dynamite. Y luego Claro. fue muy curioso, justamente porque yo tengo como hay una purificación con los cómics de Vampirella, ¿no? Ahí ya llegará un autor que venga a dignificarla, pero
me gustó mucho tu arte en esa portada de Vampirella y fue muy curioso porque justamente llegó en ese momento en el que yo les comentaba, no, es que Vampirella esto y Vampirella aquello, y justamente en esos momentos me encontré esa portada. Ok. Entonces, igual, Es lo le más cedo la Disney que palabra hemos visto a tantito. Vampirella en toda la vida, ¿eh? Sí. Ok, Es de, ok. de mis portadas favoritas, definitivamente, de Vampirella, porque luego hay unas cosas que hay que ahorrar. Pero, cada quien. Yo, Gracias, gracias. yo quería hablar algo de lo que estábamos, bueno, lo que se estaba mencionando ahorita de Disney. A mí sí me sorprende mucho que Disney como que se apagó un poquito el querer aprovechar el medio del cómic, porque los italianos tienen muchísimo de Disney y justamente eso que mencionas, bueno, justo eso que, ay, es que no me acostumbro a decir de tú una disculpa, No te justamente preocupes. eso se nota mucho en Italia, ¿no? De que tienen una libertad, incluso ahorita, ¿no? De que tuvieron los de What If de Disney y eso. Por eso me Sí. sorprende mucho que no se aproveche tanto y estaría genial con su, bueno, con su arte y con sus ideas, explorarlo, la visión de Disney, ¿no? Sí, no, los italianos están en otro nivel. O sea, yo he visto recientemente, em, pues creo que tienen la revista de Topolino, de los patos, todo lo de Donald y el rico Mapato, y son unas cosas preciosas lo que publican. De hecho, creo que acaban de hacer como una exhibición así como que súper de alto catego, justamente de páginas y originales de arte de cómic de los patos y Donald y todo esto. Y, o sea, allá los artistas sí son considerados patrimonio nacional, ¿no? Entonces, wow, es otro mundo. Sí. Iba a agregar algo, se me fue un poquito. Ah, recientemente Rolos también nos comentaba, yo no era consciente de mucha de esta libertad que tienen los italianos con el trabajo de Disney. Recientemente, justamente como comentaba, Rolos nos comentó sobre un cómic de Mickey Mouse, Ujú, de detectives y como un Ah, noir narrado a través de Mickey Mouse. Y en el momento en que me ujú. dijo eso y cuando dijo que era algo hecho en Italia, dije, Italia tiene nivel. Sí, no, no, Italia no. es clave. Sí, sí. sí, claro. Yo fui a Italia nada más por los patos Disney, ¿qué te puedo decir? Es la única razón para ir a Italia. No, Es sí es que, tremendo. ajá, bueno, y creo que toda Europa tiene una cultura del cómic muy, muy fuerte. México llegó a tener un momento donde teníamos una cultura del cómic muy fuerte. Estamos buscando desde nuestros pequeños espacios intentar recuperarlo. Ujú. Y justo, o sea, creo que cosas como lo que pasó con Supergirl The World, me parece que es pues una señal de que ahí hay gente picando piedra ahí y pues me Ujú. parece que es muy bonito todo esto. Respecto a Disney y respecto a Lorcana, ¿cuál es el proceso que llevas al hacer la ilustración para una carta? ¿Disney pone algunos parámetros o cómo se supone que sucede? Pues mira, básicamente Disney Lorcana es un juego de una empresa que se llama Ravensburger, que Ravensburger es mejor conocido sobre todo y principalmente por sus rompecabezas. Tienen unos rompecabezas y unos juegos de mesa impresionantes. Y pues ellos tomaron la licencia de Disney para crear este nuevo TCG. Básicamente, el papel de Disney es revisar el arte y dar vistos buenos, ¿no? Sin embargo, pues todo el gameplay, todas las reglas, todo el mundo que se mueve es trabajo de Ravensburger. Yo y todos los artistas que participamos, lo que recibimos pues es un brief en donde se nos describe eh, la escena que hay que mostrar. Eh, Nos hablan un poco de la dinámica del juego que va a tener la carta. Obviamente también son muy específicos en cuestiones de diseño que tienen que ver con el mismo gameplay. Eh, por ejemplo, no sé si estén familiarizados con cartas de Disney Lorcana, pero pues dentro de este mundo existen como 4 o 5 tintas diferentes y cada tinta tiene un lenguaje gráfico diferente, ¿no?
Hay unas que son el color, la tinta verde, pues son esmeralda y tienen como, son figuras gráficas muy fluidas, muy curvas, etcétera. Hay otra que es la tinta de metal, de acero, y tienen figuras cuadradas. Es muy cuadrado, es muy como de tabique, ¿no? Y así cada tinta tiene sus formas, entonces te exigen y prestan mucha atención que el arte que tú realices sea congruente con el tipo de tinta y de figuras gráficas que requiere la carta, ¿no? Y bueno, te viene la descripción de la escena, las tintas, el lenguaje gráfico, etcétera. Y fuera de ahí, pues te dan esta libertad de poder interpretar esta escena de acuerdo a lo que tú te imagines. Entonces, una vez que ya te entregan el brief, lo lees, lo analizas, haces de 3 a 5 bocetos muy rápidos, en donde se muestra básicamente como que la pose principal del personaje, la escena muy en rough, muy en boceto. Eh, esas primeras exploraciones se mandan a Ravensburger y los directores de arte ahí son quienes dan como que estas primeras revisiones y esta primera retroalimentación, ¿no? Entonces te dicen, ay, pues me gusta la propuesta A, pero ponle estos elementos de la propuesta C. Entonces de ahí pasas al siguiente proceso que es el color en RAW, el boceto en color, que ahí pues poco a poco se va renderizando un poquito más la imagen, se va definiendo mucho más. Y siguen habiendo como este ir y venir de hago arte, te lo mando a Ravensburger, revíselo y me lo regresas con ajustes. Y otra vez revisión y ajustes, revisión, ajustes, hasta que ya los directores de arte dan un visto bueno de Ravensburger, lo mandan a Disney directamente. Y en Disney te hacen más correcciones. En ocasiones te hacen más correcciones, en otras ocasiones no. Y ellos son los que te dan como que el visto bueno ya para pasar a un arte final ya súper bien renderizado, bien con acabados y todo, ¿no? Y ya una vez que terminas, envías el arte y ya hacen su proceso, ¿no? De diseño, de mandar imprenta y así se hace una carta del Lorcan. Ahora, Sí, yo su- referente, ay, bueno, tú, continúa, suena un ahorita yo le... suena un trabajo 1 milimétrico, justo nos lo habías comentado, on model, eh, pero siento que eso templa, ¿no? Un poquito como a poder ajustar desde antes de que vengan los comentarios, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate que algo que he corroborado mucho al trabajar, particularmente en Disney Lorcana, es que toman mucho en cuenta tu actitud como persona, como artista. Obviamente a los artistas no nos gusta que nos corrijan, obviamente, y cada vez que te mandan correcciones es así como que, ¡uy! Te salta el ojo, ¿no? Entonces, pues sí tienes que tener pues mucho cuidado y como mucho autocontrol y de respirar hondo, justamente para que no te afecte anímicamente esos ajustes, esas correcciones, ¿no? Eh, Porque pues obviamente te pegan en el ego o luego te mandan una lista, ¿no? Así grande de todos los ajustes que hay que hacer. Entonces así como que, bueno, a ver, respira, inhala, exhala y poquito a poco pues los vas haciendo, pero pues sí, definitivamente puedo entender que hay artistas que se exasperan, ¿no? De que, oye, ¿cómo me estás haciendo tantas correcciones, ¿no? Pero pues todo es cuestión de entender el proceso, de acostumbrarte, porque al principio sí fue así como que, ¿qué es esto, no? Sí. Pero poco a poco te vas acostumbrando, entiendes las dinámicas de trabajo y pues también toman mucho en cuenta tu actitud. Si de pronto te pones muy rejego de hacer las correcciones o que dices, no, yo no voy a corregir esto, no, pues también cuenta mucho esta actitud y esta, eh,
pues esta disponibilidad y esta disposición de tu parte para colaborar en pos del proyecto, ¿no? Ya no tanto por un tema de vanidad artística, sino ya tienes que tener muy presente que esto es para el proyecto. Ahora sí, tenía ganas de hacer otra pregunta referente a tu trabajo en Disney, en Lorcana. Uh-huh. Bueno, son dos preguntas que vienen de la misma raíz, vaya, son derivadas de la misma cosa, ¿no? ¿Hay algún personaje el cual tú cuando te pidan o cuando lo ves en una escena digas, ay, por Dios, o de la misma manera, hay otro que digas, ay, qué padre que me tocó hacer este? Ajá. Sí, mira, cada vez que en Lorcana me piden princesas, me suda. Principalmente porque las princesas como que tienen que quedar muy perfectas, muy, muy perfectas. O sea, tengo una carta de Elsa que como me costó trabajo porque es una expresión que está así como en batalla, ¿no? Entonces no es como que la clásica Elsa con la sonrisa, ¿no? Es una expresión dura de esfuerzo y fue sumamente difícil porque al mismo tiempo que se tenía que ver como literal, como que estaba haciendo esfuerzo, se tenía que ver bonita. Porque, o sea, tú te fijas luego en las expresiones humanas, cuando estás llorando, cuando es una expresión de una emoción muy fuerte, pues se tienen que exagerar los rasgos. Y en la medida en que se exageran los rasgos, se ve un poco grotesca. Se ven grotescas las expresiones. Sobre todo, pues, si estás haciendo como un personaje femenino muy delicadito, que se tiene que ver bonito todo el tiempo, expresiones muy exageradas o muy intensas, pues de pronto pueden verse un poco grotescas. Eso, de hecho, justo me parece que era Glen Keane o algún animador de Rapunzel, el que hablaba justamente de ese problema que tenían. Al final de Rapunzel, hay una parte, creo que se corta el cabello para poder salvar a Flynn Rider. Ajá. Y hay momentos en donde le hacen un mega close-up a Rapunzel de que está llorando. Y justamente comentaba el animador que hizo esas escenas, que dice, es que fue súper difícil porque estaba el mega close-up de Rapunzel llorando y el llanto, pues haces unos gestos que ahora sí que si te quedas viendo mucho tiempo o muy cerca, pues se vuelven muy grotescos. Y pues Rapunzel al mismo tiempo se tenía que ver bonita, ¿no? Se tenía que ver bonita llorando. Entonces sí platicaba que le costó mucho, mucho trabajo lograr eso, ¿no? En esa escena. Y pues me sentí identificada cuando me tocó hacer a Elsa, ¿no? Que está así como batallando y que al mismo tiempo se tiene que ver bonita y on model, pero sí, que esté como forcejeando ahí con las energías, ¿no? Sí, ahorita Rolos nos acaba de mandar la carta aquí al chat y complicada sí, la expresión. Sí, y luego de frente es así como que santo Dios. Se ve todavía más la cara, ¿no? La misma situación del close-up, ¿no? O sea, la cara está enfocada al centro de la ilustración. Sí, exacto. Y bueno, esa fue como que de las complicadas. Y una que disfruté muchísimo fue la de Chip y Dale, de los rescatadores. Porque crecí con Chip y Dale, entonces... pues ya y ese estilo particular de Disney de los 90, pues como que lo tengo muy, muy marcado, ¿no? Ya en mi subconsciente. Claro. Y el dibujar esos a las ardillas, pues fue así como que fue muy, muy natural. Tanto que en esa carta en particular, ves que ahí está el proceso del boceto, en blanco y negro, luego el boceto en color y luego el render final. En esa carta en particular hice el boceto en color y hasta ahí me quedé. Porque estaba yo en el boceto en color y Disney lo aprobó. Entonces, pues fue así como que, oye, ¿puedo
terminarlo un poquito para que, porque pues yo lo veía así como boceto, ¿no? No, yo todavía no lo veía terminado. Pero me dijeron, pues si quieres, agrégale lo que consideres, pero ya está aprobado por Disney. Entonces dije, pues padrísimo, ¿no? Porque si ya cuando te lo aprueban en Disney ya dices, ya me lo aprobaron, ¿no? Tantas horas de ver la caricatura sirvieron, ¿no? Al final. Y aparte, o sea, me la pasé padrísimo dibujando esa carta porque durante toda la producción de esa carta estuve escuchando la intro de Rescatadores. Entonces andaba yo ahí con mis audífonos dibujando el Chip y Dale. Que qué buenas intros también las de los Sí, 90. yo creo que Se perdió esa magia. Mi intro favorito es definitivamente la de las Patoaventuras. Sí. También Quack Pack creo que también fue de los 90, pero a mí me Ok. tocó mucho verla en repeticiones en Disney Channel. Me encantaba también Quack Pack. Muy justo, Ujú. la intro más noventera del mundo, de que tenía de repente un rap y de repente como que sonaba rock, pero había muchísimos colores por todos lados. Eran increíbles las intros de Disney de los 90. Sí. Pasando ya un Animaniacs poquito también. Animaniacs, pero eso es de Warner. Animaniacs. Bueno, pero Warner es dueña de Supergirl, se conecta con el episodio, ¿cómo ves? Ándale. Supergirl se llevaría bien con Jaco Warner, güey. Sí. Sí, yo creo que sí. Eh, ya para un poquito cerrar pues la entrevista, el tema y todo esto. Hemos visto que tienes, bueno, yo mientras estaba investigando un poquito para el capítulo, vi que tienes proyectos respecto a un coloring book, pero algo vi de un comic book que podría no venir, de dinosaurios, ¿no? De hecho, De también hay dinosaurios. unos artes en tu Instagram de dinosaurios con plumas, que el dinosaurio con plumas necesita más amor, amigos. Así Eh, es. entonces, no sé si nos quieras platicar un poquito más de ese proyecto, de dónde viene este amor por los dinosaurios. Híjole, pues retomando los 90s, hubo una película que se llamó La Tierra antes del tiempo, mejor conocida en Latinoamérica como Piecito. Fueron como Piecito. 15, ¿no? 14. Sí, 14. es el rápido y furioso de los dinosaurios. A mí me encantaban. Digo, la primera es espectacular, ¿no? El Don Bluth, maravilla de animación también que hacía. Y bueno, o sea, creo que Piecito fue de las primeras películas que recuerdo haber visto. De esas veces de esas memorias que tienes así, de tus primeras memorias que tuviste de tu vida, bueno, Piecito está ahí. Y pues desde entonces me encantan los dinosaurios, ¿no? Todo lo que es Jurassic Park, los dinoplatívolos, Dino Riders, todo esto. Hay una película que es muy menospreciada, que se llama We Are Back, que esa la produjo Steven Spielberg, Ya. que es preciosa esa película y está muy mal valorada, underrated. Yo esa la conozco por Cartoon Network, porque hubo una época que la pasaban Sí. mucho. De hecho, a mi gusto, de hecho iba a presentar aquí mi queja pública contra Cartoon Network, porque me pasaban la Tierra, o sea, a mí me tocaron la Tierra antes del tiempo, pues yo soy un niño del 99, entonces a mí me tocó pues que Cartoon Network pasara la Tierra antes del tiempo, pero pues ya había un montón de películas, ¿no? Pero siempre empezaban por la cuarta o por la quinta, y a mí me chocaba porque a mí me gusta mucho la primera. Entonces, y en ese Sí. tiempo pues no había Netflix, no había dónde verla en DVD, porque nunca la encontré en DVD, otro de mis traumas. Pero el asunto es que nunca me pasaban la primera, entonces yo siempre hacía corajes de que nunca me pasaban la primera de Piecito. Entonces aquí quiero decir públicamente, Cartoon Network, si las vuelves a pasar, pásanos la primera de Piecito, por favor. Cartoon Network creo que ya no existe, ¿o sí? Sí, Creo que sí. todavía Sí existe. existe. Sí. Ignorante me vi. Y pues sí, o sea, vaya, yo creo que, como bien lo dice hay un artista que se llama James Gurney, que él fue el creador de la serie de Dinotopía. Él ilustra y escribe los libros de Dinotopía, que incluso también hubo una serie tanto animada como en live action de Dinotopía.
Sí, Y la ha sido pasaron. muy, muy exitosa esa franquicia de James Gurney. Y justamente a él le preguntaban, ¿por qué crees que los dinosaurios son atractivos, no? ¿Por qué tanta gente tiene esta fascinación por los dinosaurios? Y de alguna manera concuerdo mucho con él y eh, eh, un poco la respuesta a lo que preguntabas de que de dónde surge este amor por los dinosaurios. Pues es que básicamente son criaturas que justo viven entre la realidad y la fantasía, ¿no? Porque sabemos que fueron reales, sin embargo, pues nunca vamos a poder ver uno. Aunque estos cuates los clonen y hagan al pollo con cola y con dientes y lo que sea, pues al final viene siendo una modificación genética, pero pues los dinosaurios originales pues nunca ya los vamos a poder ver. Exactamente. Eh, si acaso las aves, ¿no? Que sabemos que son los dinosaurios que sobrevivieron. Pero bueno, el tiranosaurio, un brachiosaurio, un triceratops, pues nada, Ya ya no llovió. la... Sí, exactamente. Entonces esa sensación de que sí existieron, pero forman parte ya de la imaginación, creo que genera esa fascinación y esa curiosidad. Entonces, por parte, yo creo que eso yo me identifico con esa opinión, con esa forma de pensar. Y por otro lado, en general me gustan mucho los animales, ¿no? Los perros me encantan. De ahí que ahí hay una aparición en Supergirl de The World, que digo, no sé si lo puedo spoilear, pero pues ahí hay algo de eso. Y respecto a mi proyecto de dinosaurios, pues es un proyecto autoral, es 100% personal. Eh, en algún momento lo desarrollaré, porque ahorita lo que tengo es mucho arte conceptual, ¿no? Y desarrollo de los personajes, sin embargo, así que tú digas, ya me senté a trabajar el cómic 100%, la verdad es que no. Eh, por el trabajo, por diferentes, sobre todo por tema de tiempo, pues no he podido sentarme a trabajarlo, sin embargo, pues es algo que sí me gustaría desarrollar en un futuro, ¿no? No quito el dedo del renglón, y pues básicamente es una historia mía de dinosaurios, un poco yendo, que habla sobre qué pasaría si en un momento dado alguna raza imaginaria de humanos tuviera este contacto con los dinosaurios en algún momento fantástico de la Tierra y llegaran a tener el mismo vínculo que nosotros humanos tenemos con los perros. Porque cabe destacar que el vínculo que tiene el ser humano con los perros es bien particular y es bien especial y es muy, muy cercano y casi han evolucionado con nosotros, ¿no? Eso es verdad. Desde Eso es cierto. el primer lobo que se acercó a la fogata, ¿no? Entonces, básicamente mi proyecto va un poco sobre eso, de que hubiera pasado si es el dinosaurio el que hace el vínculo con el humano, ¿no? De aquella época. Del humano hipotético, ¿no? Por así decirlo. Ah, miren, hablando Está de... un fanfic de Chamaco y yo Sí. teniendo dinosaurios mascota. Yo te lo juro, o sea, una de mis fantasías de niño era tener un triceratops. A mí el triceratops me parece un animal impresionante, sobre todo el pterosaurio. El pterosaurio, por si no lo sabían, dato curioso, es uno de los cráneos, si no es que el cráneo más grande de un animal terrestre en la historia. Mm. Entonces a mí siempre me han gustado porque se me hace, y aparte, obviamente, hay mucha influencia Me, de Jurassic Park en eso, ¿no? Claro. O me sea, parece la curioso manera en la que que hayas dicho que querías un Triceratops, porque no sé, como que mi mente pasó de, lo quería ir a comprar al Metro Michuca o algo así, ¿no? ¿Tú qué sabes? ¿En algún Eh, mercado se puede conseguir? aparte justo, sería interesante explorar este concepto de la relación como si fueran perros, ¿no? Eh, Sí, de hecho, justamente, y de nuevo, tiene que ver con Supergirl, porque yo en algún momento fui muy cercana a pitbulls o cruzas de pitbulls y
La verdad es que la personalidad de esos perros es espectacular, me fascina. Ahorita, hoy por hoy, no adoptaría un pitbull porque son perros de mucha energía que Sí, tienen ciertos requerimientos que pues yo en mi vida de dibujante pues, no se los podría dar. Pero en esos momentos que sí tuve acercamiento con ese tipo de perros, son maravillosos, ¿no? Y finalmente el personaje que sale en Supergirl, eh, escogí ese diseño porque justamente es muy cercano a un pitbull. Y es un pitbull que alguna vez yo tuve, que pues fue muy, muy especial para mí en mi vida. Entonces también quise hacerle un pequeño homenaje a ese perro que tuve dentro de Supergirl The World. Eh, y en la parte de dinosaurios, el personaje principal de esa historia es un tiranosaurio Rex azul, que por ahí está en mi libro para colorear. colorear. Ujú. Y ese personaje, su personalidad está basada en los pitbull, que son unas máquinas, están súper tronados, o sea, los ves y dices, ay, ¿no? Pero que son unos niñotes, o sea, Sí. son súper cariñosos y son unos niñotes. Y pues esa es como que más o menos la personalidad del personaje principal. Me parece increíble todo ese concepto. De mí se acuerdan, chamaco, el primero formado para comprar ese proyecto el día que salga, ¿eh? O sea, ya me lo vendieron. Gracias. Pero sí, increíble. Amigos, ¿quieren decir algo más antes de terminar? Yo ahorita, bueno, después de Roros. Bueno, después de uno y Roros. uno. Gracias. Yo nada más quería agregar que Isaac y yo podemos dar fe y legalidad que Mariana ama tanto los dinosaurios porque en la mole pasamos por su mesa y todo era prácticamente temática de dinosaurios. Sí. ¿Cómo Ahorita fue? tengo collares y como joyería de fantasía de dinosaurios y todo. Yo espero ya poder realizar el cómic, mi proyecto, pero pues bueno, por lo pronto hago otras cosas también, ¿no? De dinosaurios. No me quedo con las ganas. Muy Es bien. excelente. También aquí un claro recordatorio que estuvimos allá en la mole. También ahí está la muchas dedicatoria. gracias. Bueno, yo solamente dos cosas ya únicamente para cerrar. Una, qué magnífico es estar con personas muy bien ilustradas que reconocen que las aves son los dinosaurios del mundo y no los cocodrilos. Exacto. Eh, y la segunda, de nueva cuenta, también estar con personas muy ilustradas es muy grato. Que me agrada saber que reconocemos el vínculo tan fuerte que tenemos los humanos con los perros. Cuiden a los perros. Bueno, es un mensaje que yo quiero dejar al final del día. Para mí los perros son como bebés, son como humanos chiquitos. Sí. Porque Sí. sí tienen personalidad, sí tienen una personalidad muy diferente uno a otro y actúan muy curioso entre ellos, ¿no? Yo en lo particular también tengo un perro que se llama como el perro que sale en la historia de Supergirl. Ya dijo chavaco, ¿cómo se llama? Perdón, Así se llama también. lo cortas, Rolos, me muteas. güey. Te Pero censuro. Sí, no, y aparte Pero los sí. perros aquí, o sea, tu perro y mis perros ahí están, son estrellas en este podcast. Aquí yo Son los las tengo acá estrellas del atrás. programa. Ujú. Sí, no, Claro. están esperando el momento en el No, hay cosas. en el que yo decida ya, Dejarlos dormir en su cuarto. sí, porque ya están reclamándome que ya es hora de que Claro, ya claro. no estén las luces prendidas, porque son los dueños de mi voluntad, al parecer. Así es. Pero bueno, si no hay nada más que agregar, yo lo que sí quiero decir es que pues, te agradecemos mucho que hayas venido aquí a platicar con nosotros. Realmente fue un gustazo. Me encanta que conectamos, aparte de pues, por los cómics y todo eso, esta parte de Disney, esta parte de los dinosaurios. Tenía que preguntar sobre ello. Claro. Y bueno, obviamente, si tú en algún momento deseas regresar, están aquí las puertas abiertas siempre en World's Geekest. Este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos, por el espacio, por la paciencia, que llegué un poquito tarde, pero no vuelve a pasar, se los prometo. Llega más tarde, Isaac. Sí, Sí, luego no te yo voy preocupes. tarde.
Isaac llega más tarde. Ese era nuestro Ah, mayor bueno, miedo, ok. que llegara más tarde Isaac, güey. Pero bueno. No, pero muchísimas gracias, chicos, de verdad. Y estoy muy contenta de que les esté gustando Supergirl, el trabajo en general. Esto me motiva, obviamente, a seguir creando y a seguir haciendo lo que me gusta hacer. ¿Hay alguna recomendación o un mensaje final que quieras dejar a la audiencia para cerrar? Uf, pues hay muchos consejos, pero no sé tu audiencia exactamente si son como más estudiantes, si son chicos entusiastas del dibujo, o si son nada más como entusiastas de la cultura geek en general. Somos ñoños. Ok, Somos ñoños de pues, muchas cosas, pero ñoños. ok. Pues que disfruten, que sigan disfrutando lo que les gusta. Em, no sé, quizás haya, que creo que cada vez es menos, que hay gente que todavía dice como que, ay, pareces un niño grandote, deja de gastar en esas cosas. Pero pues siempre que si está dentro de tus posibilidades y no tienes que hipotecar la casa, adelante, ¿no? Si no te metes en problemas financieros, pues ¿por qué no disfrutar de todo lo que te gusta, que son inversiones, ¿eh? El invertir, el comprar arte y coleccionables es una inversión más que un gasto. Recuerden, solo una hipoteca, 2 ya es demasiado. Ándale. Exactamente. Bueno, pues Ok. muy bien, pues de nuevo un gusto, muchísimas gracias por venir, este es tu espacio si en algún momento quieres regresar, y pues para ustedes amigos, muchas gracias por ver este capítulo de World's Geekest, suscríbanse, coméntenos qué les pareció, y pues si llegaron hasta este punto del video, simplemente digan Big Geekest, este es el momento más grande, de aquí vamos para abajo amigos. No, espérate. Tampoco nos eches Es la cierto, sal. nada más quiero terrorear a Rolos, no, de aquí vamos para arriba amigos, pero pues vaya, estoy muy emocionado, estoy muy feliz y pues les deseamos que tengan un bonito resto de su semana. Hasta luego. Bye. Gracias.